Días. Este video principalmente está dedicado para hablar acerca de los temas que hemos visto durante este parcial en química. Mi equipo está conformado por Jonathan Pacheco, José David Cruz, Rodrigo Martínez, Javier Alvarado y un servidor Samuel Santos. Comencemos. Buenas tardes compañeros, mi nombre es Jonathan. En este video les hablaremos sobre los distintos temas que hemos visto a lo largo de este parcial. Como primer tema les hablaré sobre la materia. La materia. La materia es todo aquello que ocupa un espacio. Tiene una propiedad llamada masa. Esta materia que ocupa un lugar en el espacio puede ser, por ejemplo, el agua, las piedras, los libros, incluso lo que no podemos ver como el aire. El subtema que prosigue es la clasificación de la materia. Se clasifica en función de cómo se encuentra constituida, sea en forma pura, ya sea formada por un solo elemento o por la unión de dos o más elementos, como la sal. También se presenta en forma de mezcla, que puede ser homogénea, cuando no se distinguen sus componentes, o heterogénea. El subtema siguiente es propiedades de la materia. Las propiedades de la materia son características o atributos que nos sirven para diferenciar una materia de otra. Las propiedades de la materia se dividen en extensivas e intensivas. Las propiedades extensivas, también conocidas como generales o extrínsecas, son las que posee toda materia. Por ejemplo, la masa, el volumen, el peso, la inercia y la porosidad. Las propiedades intensivas, también conocidas como específicas o intrínsecas, son las que posee una materia en particular y por lo tanto serán de gran utilidad para poder identificar las sustancias y diferencias de otras. El subtema que sigue es estado de agregación de la materia. La materia se encuentra en esas tres formas: sólido, líquido y gaseoso, llamadas estados de agregación de la materia. Cuando la materia pasa de un estado de agregación a otro, se dice que ocurre un cambio de fase o estado, el cual ocurre sin que altere la composición molecular de la sustancia. La materia sufre diferentes cambios. Los fenómenos físicos son los que no afectan la estructura interna o composición de las sustancias, por ejemplo, los cambios de fase. Los fenómenos químicos son aquellos en los que sí hay un cambio en la composición de la materia, como el proceso de oxidación de los metales. 3. Ahora me corresponde hablar del segundo tema de título Energía. En este tema se habla de las distintas fuentes de energía, de cómo obtenerlas y sus parecidas pero diferentes características, aparte de sus distintas transformaciones. Un ejemplo de ellas es la transformación de energía eléctrica, que se transforma en energía luminosa y esta misma puede llegar a transformarse en energía calorífica por el calentamiento de, por ejemplo, una bombilla. También se observa la ley de la conservación de la energía, que dice que en toda transformación energética la energía emitida es igual a la energía absorbida, la cual fue formulada por el físico inglés James Prescott Joule. Sobre este tema no se hicieron muchas actividades individuales del propio tema, pero sí en conjunto con otras. El subtema que prosigue es la relación materia-energía. En este tema se observa cómo la materia puede producir energía, y no precisamente energía eléctrica, sino, como nos mostraron, en energía vital para el cuerpo humano. El metabolismo humano es capaz de convertir todo el alimento que recibe en energía para el buen funcionamiento de nuestro cuerpo, o el gas butano, que se utiliza en las estufas caseras. ¿Y qué tienen en común estos dos ejemplos? En ambos casos existe materia que se transforma y energía a la que le ocurre lo mismo. De este tema, al igual que el anterior, no se realizaron actividades individuales, sino en conjunto con otros. Concluimos que lo que tienen en común estos dos subtemas es que en ambos casos se produce y utiliza energía de diferentes maneras y la mayoría enfocadas en la satisfacción de una necesidad humana. Así concluyo el segundo tema del primer parcial. Voy a hablar del átomo. Se define átomo como la unidad básica de un elemento que puede intervenir en una combinación química. Para llegar a ese concepto se necesitó la ayuda de muchos científicos. En el siglo V a.C., Demócrito estableció que la materia estaba constituida por átomos y estableció los postulados del atomismo, que dicen que los átomos son sólidos, entre un átomo y otro existen espacios vacíos, y los átomos son la parte más pequeña de la materia, y otro existen espacios vacíos, y los átomos son la parte más pequeña de la materia, es decir, son indivisibles.
En 1808, después de la Revolución Francesa, el científico John Dalton retoma los postulados del atomismo e inicia una serie de experimentos con gases, lo que lo llevan a plantear una nueva teoría. Esta nueva teoría decía que toda la materia estaba formada por átomos. Todos los átomos del mismo elemento son exactamente iguales entre sí en volumen y masa. Los átomos se unen para formar un compuesto. A finales del siglo XIX, el científico J. J. Thomson realizó experimentos en un tubo de rayos catódicos. Este consistía en un tubo de vidrio cerrado herméticamente en el cual se hacía pasar corriente mediante dos electrodos. Así determinó que estos electrodos eran cargas eléctricas negativas y los llamó electrones. Años después, Rutherford realizó una serie de experimentos bombardeando placas de oro y así descubrió partículas que se desprendían. Descubrió que esas partículas también tenían carga eléctrica positiva y los llamó protones. Años después, James Chadwick continuó con los experimentos. También realizó algunas variantes, como bombardear placas de berilio, y descubrió que se emitían otro tipo de partículas. Siguió investigando y las descubrió, las llamó neutrones. Estas son partículas que tienen carga neutra. Mi siguiente tema es el número atómico y el número de masa. El número atómico se representa con la letra Z y significa el número de protones o neutrones que tiene un átomo. Mientras que el número de masa es la suma de protones y neutrones que tiene un átomo. Finalmente es el isótopo. Un isótopo es un átomo de un elemento que tiene el mismo número de protones y de electrones, pero no así número de neutrones. Así ese número puede cambiar. Bueno, a la tabla periódica. Los elementos químicos se clasifican en metales y no metales. Hasta la fecha se han descubierto 109 elementos, de los cuales se vienen registrados sus características físicas y químicas. Además existen otros 5 elementos de los cuales se cuentan con algunas de sus características, como con número atómico y masa atómica. Bueno, algunos de sus antecedentes, más de la mitad de los elementos químicos fueron descubiertos a lo largo del siglo XIX, por lo que surgió la necesidad de crear un sistema de agrupación en función de sus características físicas y químicas. Fue por esa época, cuando surgieron las primeras clasificaciones de los elementos. Las aportaciones que más influyeron en la tabla periódica actual son las realizadas por el químico alemán John Lorentz a principios del siglo XIX. Después, el químico inglés John Alexander partió de la investigación realizada por Lorentz y propuso una nueva clasificación. Bueno, la tabla periódica actual, en las primeras décadas del siglo XX, el físico inglés Henry Moseley integró los estudios realizados por Rutherford al estudio de la tabla periódica y descubrió que existen una relación entre la posición de los elementos en la tabla periódica de Mendeleev y la carga nuclear de los átomos. Una de los grupos, periodos y bloques. Actualmente los 118 elementos químicos registrados se ordenan en la tabla periódica vigente de acuerdo con la ley periódica de los elementos. Como se puede observar, existen 18 columnas verticales llamadas familias o grupos. Los periodos son las filas horizontales, que hay 7 periodos. La tabla periódica también agrupa los elementos químicos en función de su naturaleza. Por ejemplo, metales y no metales. Los metales que se encuentran en mayor variedad se ubican en la parte izquierda de la tabla periódica. La línea poligonal separa los metales de los no metales. A la derecha de la poligonal se encuentran los no metales. Como se puede observar, existen más metales que no metales. Bueno, como conclusión, la química tiene su propio lenguaje. A lo largo de sus desarrollos se han descubierto miles y miles de compuestos, y con ellos un gran número de nombres que los identifican. Estos descubrimientos se han acomodado como en lo que hoy conocemos como la tabla periódica, y con ellos un gran avance en los medios electrónicos. Con esto concluimos el resumen que hemos hecho. Mi nombre es Samuel Santos Sánchez y les agradezco por escucharnos. Gracias. Atención prestada en este video. Mi nombre es Jonathan Pacheco Martínez. Gracias, mi nombre es José David Cruz Miguel. Gracias, mi nombre es Rodrigo.